Bendiciones, Dios le bendiga y Dios le guarde, mis estimados hermanos, que la paz, la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar este tiempo, este momento, para compartir una palabra con ustedes. Si escuchan ruido, si escuchan voces, es que estamos en casa y vivimos frente a la carretera. Pero quiero que usted preste atención. Quiero compartir una palabra con ustedes que sé que va a ser de mucha bendición y edificación. Quiero que usted abra su Biblia enseguida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 10, verso 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pedro, enfrentando a unos religiosos de la ley que se crean doctos de la ley. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habla a estas personas que más adelante son llenos del Espíritu Santo. Y le dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que me llamó la atención mientras yo meditaba en esta palabra es como Dios ungió por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es el que unge? Es Dios. ¿Quién es el que prepara, capacita? Es Dios. Entonces tenemos que entender que no es el hombre que unge. Hay muchos que están esperando un ungimiento de un hombre o que venga un profeta para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Si Dios te dio la palabra, si Dios te dio un ministerio, un llamado, tú debes de acudir, tú debes de ejercer ese llamado que Dios te ha entregado. Por eso dice, como Dios ungió por el Espíritu Santo. Jesús, como hombre aquí en la tierra, necesitaba el Espíritu Santo, que de hecho nosotros también lo necesitaríamos más adelante. Y creo que un ministerio jamás podrá ser efectivo si no tiene la unción del Espíritu Santo. Usted necesita la unción del Espíritu Santo para poder operar en lo sobrenatural de Dios. Usted necesita ser ungido por Dios, porque es el Espíritu Santo quien unge. ¿Y dónde podemos ver esto? En el libro de Isaías. Quiero que usted vaya enseguida a Isaías 61, verso 1. Oiga lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Oiga lo que dice Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cuando el Espíritu está sobre ti, tú estás convencido de que fue Él que te llamó, de que fue Él que te santificó y te dio por profeta a las naciones. Entonces, debemos de entender esto, que nada va a tener efectividad en la vida o en nuestras vidas si no está el Espíritu Santo sobre nosotros. Hay muchas personas que me ha tocado ver en el ministerio, gente que tiene mucha palabra, que tiene mucho conocimiento, pero no tienen el Espíritu Santo.
Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Amado hermano, usted tiene que tener cada día más una relación continua con Él. Conocerlo, anhelarlo en su corazón, en su vida, en todo su ser. Entonces, Isaías dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque Jehová lo había ungido. A su nombre, porque Jehová lo había ungido. Si Dios te ungió, como te dije, Él te va a respaldar. Si fue el que te llamó, Él es el que te va a respaldar. Hay muchos que se ponen la etiqueta de títulos a la cual no fueron llamados. Gente que se ponen a pastorear sin ser pastor cuando Dios los llamó a servir. Gente que se ponen profeta sin tener la asignación de profeta, sin Dios llamarlo en ese oficio. Se ponen a profetizar y a hacer cosas y cometen muchos errores más adelante. Entonces, si Dios te dio un don, te dio un ministerio, ese es en el área que tú debes de elaborar. Amén. Por eso dice aquí que como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Quién fue que ungió a Jesús? Fue el Dios vivo. Cuando Jesús, por ejemplo, es ungido en el río Jordán, que ahí es cuando el Espíritu Santo descendió como forma corporal de paloma y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces tú debes de entender esto, que si Dios o el cielo dio una orden, Él te va a respaldar. Y el cielo había hablado de Jesús. Por eso cuando tú eres llamado, eres escogido, eres ungido por Dios, el cielo va a dar testimonio de ti. La tierra va a dar testimonio de lo que tú cargas. Los demonios van a testificar de a lo que tú fuiste llamado. Porque hasta los mismos demonios daban testimonio de Jesús, mis amados. Jesús, Hijo del Dios viviente, te conjuro, por favor, que no nos eches al abismo. Porque es que los demonios sabían quién era Jesús. Porque el Padre lo había ungido. Porque Jesús, en todo lo que hizo, fue efectivo. Fue porque el Padre estaba con él. Ahora bien, la obra que Jesús hacía, Él no la hacía Él solo, sino el Padre era quien la hacía. El Padre se glorificaba en Él, porque Jesús era uno con el Padre y el Padre era uno con Él. Y debemos de entender este principio, que jamás tú debes de gloriarte, ni decir que tú eres el que hace la... No. Siempre dale el primer lugar a Dios. Debemos de entender que las cosas quien las hace Dios, las obras quien las hace Dios. Hay gente que me dicen gracias por esto, por esta palabra. Me han dicho personas. Y yo le digo, no, dele la gloria a Dios, porque Él es el quien se la merece. Y cuando tú te humillas, dice la palabra, que Él te exalta. Así que si tú quieres que Dios te exalte, debe de ser sumiso, debe de ser manso. Alabado sea Dios. Entonces, el Espíritu de Dios ungió a Jesús. Y dice que Él anduvo haciendo bienes. O sea, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue bueno. Y sus obras eran buenas. Cómo la gente se da cuenta que tú eres un gran hombre y mujer de Dios es cuando tus obras son buenas. Alabado sea Dios.
Y dice aquí, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sabe que aquí podemos entender que solo Cristo podía hacer estas cosas. De hecho, también, solo sabe cómo nosotros podemos hacer también estas obras, es siendo revertido por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Solo Cristo, vuelvo y repito, podía hacer todas estas cosas. Y también nosotros, como le explico, los creyentes, podemos también hacer las obras que el Padre hizo, que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero tiene que ver un revertimiento del Espíritu Santo para llegar a eso. Amén. Y dice, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, solo cuando estamos con Él. Me explico. Dios solo estará contigo cuando tú estés con Él, cuando tú pases tiempo con Él a solas. Por eso Dios estaba con Jesús, porque Él pasaba tiempo con Dios. Él pasaba tiempo con el Padre. Así que pasa tiempo con Él. Deja que sea el Espíritu Santo quien fluye en ti, porque Él te va a respaldar. Bendiciones.